Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nuestra página, Jesucristo, pan de vida, porque nuestro Señor Jesucristo dijo en sus evangelios, en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, tenemos una hermosa promesa que encontramos aquí en la palabra de Dios. Y pues hermanos, en esta oportunidad nos vamos a deleitar, vamos a disfrutar de una hermosa reflexión que tiene pues nuestro Señor preparado para cada uno de nosotros. En el lugar donde te encuentres, hermanos, espero que te encuentres realmente bien, gozando en plenitud de lo que nuestro Señor Jesucristo te da, tanto emocional y espiritualmente. Hermanos, espero que tengas preparado este libro bendito que se llama Biblia para poder alimentarnos y fortalecer nuestra fe que necesitamos como creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, pues nuestra reflexión en esta oportunidad se titula La palabra de Dios, fiel y verdadera. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestras vidas nos hemos sentido en situaciones de incertidumbre por alguna decisión equivocada que hemos cometido, por algún pensamiento negativo que tenemos que tomar o que hemos tomado en nuestra vida? Nos sentimos con esa incertidumbre de no saber qué hacer o de no saber qué decisión tomar. Hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña que ante esta situación que vivimos, que pasamos en nuestro diario vivir, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios es fiel y verdadera, que la palabra de Dios es incrementable, que la palabra de Dios es incorruptible e inmutable. Es decir, hermano, no cambia, no se transforma, no se quiebra. Y sobre todo, hermano, la palabra de Dios es de perdón y de salvación. Lo encontramos en la palabra de Dios. Y es por eso, hermano, pues te invito que abras tu Biblia ahí en casa, en donde te encuentres, que abras este libro maravilloso, porque tenemos una hermosa reflexión. Que abras este libro maravilloso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Vamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 8, los versículos de 1 al 11. Realmente, hermanos, esa es una reflexión muy hermosa que nuestro Señor tiene preparado para ti y para mí en esta oportunidad. Dice la santa palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el versículo 1. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, tenemos aquí un acontecimiento
que llega un grupo de personas a atentarle a nuestro Señor con un error que había cometido una mujer, el error de adulterio. Ellos querían probarle a nuestro Señor Jesucristo, como siempre, el mundo tratando de tentar a nuestro Señor. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo pues es inescrutable sus caminos, insondables sus pensamientos. Hermanos, la palabra de Dios es fiel y verdadera y debemos confiar en ella. Dice el versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, hay una verdad y una fidelidad en este versículo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en pocas palabras, ¿quiénes somos nosotros para condenar? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro prójimo, a nuestro semejante? Hermanos, nosotros como personas, como seres, como criaturas pecadoras, no estamos en esa condición. Pero sí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, que es la única persona que puede juzgar y condenar. Hermanos, primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, tenemos una hermosa enseñanza, porque dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, la Biblia nos enseña que la única persona que está en esa condición de juzgarte o de juzgarnos y de condenarnos es nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia también nos enseña que palabra fiel y digna de ser recibida por todos es su palabra, porque dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos, no para condenarnos, para salvar a todos los pecadores, de los cuales dice: yo soy el primero. Hermanos, cuánta verdad y fidelidad encontramos en la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios también es incorruptible, inquebrantable e inmutable. Debemos de confiar en ella. Es decir, la palabra de Dios no se transforma, no se cambia. La palabra de Dios es absoluta. Y el versículo 10 nos dice: enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Hermanos, aquí la palabra de Dios también nos enseña que nuestra conciencia es nuestro yugo. Hermanos, si nosotros tenemos una conciencia oscura, una conciencia pecaminosa, no vamos a ser dignos de juzgar a nadie. Hermanos, si nuestra conciencia no tiene esa luz que encontramos a través de la palabra de Dios, nuestra conciencia no tiene esa bondad, no tenemos una conciencia dadivosa que ayudamos a nuestro prójimo, pues hermanos, vamos a poder actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios o a la que nuestro Señor Jesucristo nos dice. No es que los hombres se hayan ido por sus pecados, sino porque nuestro Señor Jesucristo dijo una gran verdad: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en esta oportunidad, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos dice lo mismo. Si estamos libres de pecado, pues adelante, tiremos la primera piedra. Pero, hermanos, dada nuestra condición pecaminosa, es imposible hacer eso. Los pensamientos de Dios son incorruptibles, inquebrantables. Dice en Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, la palabra de Dios es inmutable, incrementable. Nos dice en Hebreos capítulo 7, el versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el único santo, el único hombre que estuvo en este mundo sin pecado alguno. Se sacrificó en esa cruz bendita, derramó su sangre preciosa para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna y perdón de nuestros pecados. Hermanos, la palabra de Dios es perdón y salvación y debemos confiar en ella. Versículo 11 le dice, versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, aquí tenemos nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que en esta oportunidad te dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero hermanos, debemos de aprender que nuestro camino angosto que hemos escogido, no hay nada imposible si nosotros ponemos en práctica los estatutos, los decretos, las leyes y las enseñanzas que encontramos en este libro maravilloso que se llama Biblia, que es la palabra de Dios. Hermanos, si estás cometiendo algún pecado, si estás cometiendo alguna situación negativa en tu vida, decláralo a nuestro Señor Jesucristo. Declara tu pecado, arrepiéntete, para que nuestro Señor Jesucristo te diga, como dijo a esta mujer, pues ni yo te condeno, vete, no peques más. Hermanos, en Romanos capítulo 10, versículo 9, Dios nos habla de la salvación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, hermanos, serás salvo. Esta promesa, hermanos, es tanto para ti y para mí. No estamos libres de cometer algún error en nuestras vidas. No estamos libres de cometer algún pecado en nuestras vidas. O quizás estamos cometiendo ya algún pecado, estamos viviendo en pecado. Hermanos, pero la palabra de Dios nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que es fiel y verdadera. La palabra de Dios nos enseña que es inquebrantable, incorruptible, inmutable. La palabra de Dios nos enseña que es perdón y salvación. Hermanos de mi corazón, quizás no he sido muy explícito con esta reflexión, pero te invito ahí en la tranquilidad de tu casa, en el lugar donde te encuentres, hermano. Medita en este hermoso pasaje, en estos hermosos versículos. Medítalo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, los versículos del 1 al 11. Yo sé que algo bonito, maravilloso tiene nuestro Señor Jesucristo que enseñarte a través de su palabra. Hermanos, muchísimas gracias por la atención prestada y conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Claro, Dios mediante.
Que tengan un hermoso día lleno de bendiciones. Recuerden siempre, Cristo es nuestro Señor y Salvador. Que Él dé el primer paso en nuestras vidas. Hermanos, que tengan un maravilloso día. Muchísimas gracias y amén.